Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Buenos días, hermanos, continuando con el plan de lectura leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 344, donde nos toca leer Segunda de Crónicas capítulo 10, Apocalipsis capítulo 1, Sofonías capítulo 2 y Lucas capítulo 24. Antes de empezar, entregaremos este tiempo de lectura al Señor. Señor, te damos las gracias por un día más de vida. Alabado y glorificado sea tu nombre y tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, para poder leer tu bendita palabra. Esperando, Señor, que sea de edificación y que no sea solamente para oírla, sino también para cumplirla, Señor. Gracias por permitirnos y por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Bendito sea y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por un día más de vida. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, porque él estaba en Egipto, a donde había oído de la presencia del rey Salomón, volvió Jeroboam de Egipto, y enviaron a llamarlo. Entonces vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: Volved otra vez a mí dentro de 3 días, y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, diciendo: Si eres bueno con este pueblo y les complaces y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que responda a este pueblo que me ha hablado diciendo: aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les dirás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey le había dicho, diciendo: Volved a mí al 3er día. El rey le respondió con dureza, pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque esto venía de parte de Dios, para que el Señor confirmara la palabra que él había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envidió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados. Pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas, y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía
y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que vistes en mi mano derecha, y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Sofonías capítulo 2. Congregaos, congregaos, oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira del Señor, antes que venga sobre vosotros el día de la ira del Señor. Buscad al Señor vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Quizás seréis protegidos el día de la ira del Señor, porque Gaza será abandonada y Ascalón desolada. Asdod será expulsada al mediodía, y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa del mar, la nación de los cereteos. La palabra del Señor está contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. La costa será para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer, porque el Señor su Dios los cuidará. Y los hará volver de su cautiverio. He oído las afrentas de Moab, y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrentaron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel,
que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal, una desolación perpetua. El remanente de mis pueblos los saqueará, y el resto de mi nación los heredará. Esto tendrá ellos como pago, su orgullo, porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo del Señor de los ejércitos. Terrible será el Señor contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. También vosotros, etíopes, seréis muertos por mi espada. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación árida como el desierto. Y se echarán en medio de ellas los rebaños, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo, pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral, porque él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. Esta es la ciudad divertida, que vivía confiada, que decía en su corazón, yo soy, y no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación, una guarida de fieras? Todo el que pase por ella silbará y agitará su mano. Lucas capítulo 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresaron del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles, y a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Y he aquí que aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de toda cosa que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jesucristo que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él y a todas las escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le instaron diciendo: quédate con nosotros porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dijo. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abrían las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le había reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo: ¿por qué estáis turbados y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: esto es lo que yo os decía, cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Antes de terminar, haremos una oración. Señor y Dios, te damos las gracias por habernos permitido leer un día más tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dado a tu Hijo, Señor, y que haya estado Él en esa cruz y no nosotros, Señor. Cuando sabíamos que nosotros éramos merecedores, Señor, de toda tu ira, de todo tu castigo, Señor. Gracias, Señor, te damos por las misericordias que las renovas cada día hacia nosotros, aunque no somos merecedores de nada, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos recordar y saber, Señor, que has sido tú el que nos has salvado por gracia. Alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor, porque tuyo es el reino, Señor. Nosotros no somos nada ni nadie, Señor. Gracias por habernos dado a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y haber llevado a la cruz cuando éramos nosotros los que teníamos que haber estado ahí. Te damos las gracias por todas las bendiciones recibidas de tu parte cada día, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos todo esto en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.